Vamos a continuar con la duración de tromboprofilaxis, en qué pacientes se puede extender y cuánto. Empezamos con este caso. Este es el caso de una paciente de 71 años de edad que no tiene ningún problema desde el punto de vista clínico, bien sana. El único problema que tiene es una ligera adicción a los ¿cómo se llama? Sleeping medicine. Así es, se tiene que drogar para dormirse, pero si no fuera por eso, va bien. Siempre ha tenido ese problema desde muy pequeña, le gusta el baile, le gusta la pachanga, y se va a una fiesta, esto es una fiesta de Año Nuevo, alguien derrama un trago en el piso, se resbala, se fractura la cadera, se la llevan al hospital, le hacen un reemplazo de cadera por fractura de cadera. El día 31, posoperatorio, fue perfecto, ella está en buena condición física, no toma ningún medicamento excepto los mencionados. Lo que ella dice fue lo siguiente: me voy a la discoteca donde fue esta fiesta de Año Nuevo, le pidió al discjockey que ponga la misma pieza que ella estaba bailando porque tengo que terminar esta pieza. Y eso iba a marcar el final de su rehabilitación al día 31 posoperatorio. No termina la pieza porque se encuentra bastante disneica, la llevan al hospital, 2 días después muere de una embolia pulmonar masiva. Así, el último tango. Entonces hablemos en donde tenemos realmente evidencia que profilaxis extendida es importante para estos pacientes quirúrgicos ortopédicos, pacientes quirúrgicos oncológicos y en pacientes médicos que son enfermos. ¿Y cuál es el tiempo óptimo de que tenemos que prolongado? En cuanto a pacientes ortopédicos y en cuanto por qué se refiere a nuestra paciente, en profilaxis para reemplazo ya sea de cadera o rodilla, existe una, Elkenbaum desarrolló un metaanálisis que es muy importante para esto, y viendo toda la data importante de estudios randomizados aleatorios que vieron reemplazos de cadera o de rodilla de forma extendida, y descubre de que el número necesario para tratar y prevenir un evento en pacientes de reconstrucción de cadera es muy pequeño y que estos pacientes deben recibir prolongada profilaxis anticoagulante. En cambio, con la rodilla el número fue bastante mayor, con unos intervalos de confidencia bastante grandes, lo cual limita la recomendación absoluta en ese grupo de paciente. Y es por eso, para reemplazo de cadera, las guías del ACCP mencionan la indicación más importante, grado 1A, para el uso de profilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular en este grupo, y 1B y 1C para otras drogas. Esta es la última edición del CHEST. Esto es sumamente importante porque este grupo ya está conocido desde hace un buen tiempo ya, de que estos pacientes deben recibir mínimo 10 días. Y se recomienda fuertemente que se continúe la profilaxis hasta 35 días. Artroplastía de rodilla, esto no, como hemos visto lo siguiente, se recomienda que por encima de los 10 días, esto es un 2B, en pacientes que puedan tener un riesgo bajo de sangrado, considerar en forma importante prolongar profilaxis en ese grupo de pacientes. Nuevamente, 10 días. Recuerden ese número 10 días, porque es un número clave. Fractura de cadera, este grupo de pacientes, como vimos en nuestra paciente, es un grupo también que se vio de que prolongando la profilaxis es siempre en grado 1, siempre en beneficio a prevención, a comparación con la posibilidad de sangrado por el uso de estos anticoagulantes farmacológicos. Hasta 35 días considerar, pero nunca menos de 10 días.
Este es un estudio con Dabigatran, por mencionar uno de los nuevos estudios de tratamiento prolongado, el Renovate 1. Lo que se vio aquí es lo siguiente, se vio en cuanto a la demostración venográfica y sintomática de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar o mortalidad versus sangrado. Estos estudios se deben realizar y lo que se demostró aquí es lo siguiente, de que en la dosis mayor de Dabigatran demostró no inferioridad. Sin embargo, cuando vemos en cuanto a sangrado, demostró mayor número de sangrado comparado con el control, en este caso que fue enoxaparina. Sigamos con los pacientes oncológicos. Este otro grupo de pacientes muy importante que tenemos evidencia importante de prolongación de profilaxis. Y aquí el estudio más importante probablemente haya sido el Enoxacan 2. Este fue publicado en el New England Journal of Medicine. Este grupo de pacientes que se sometieron a cirugía por cáncer abdominal o pélvico, se le dio lo siguiente, se randomizaron por recibir nuevamente 10 días, ¿ok?, de enoxaparina a la dosis de 40 miligramos al día, y después a un grupo se le dio por 21 días adicionales o por placebo. En este estudio lo que se ve es lo siguiente, que para este grupo de pacientes de cirugía de cáncer de abdominal o pélvica hubo una ventaja significativa en cuanto a reducción de eventos en todos los que se vieron para los pacientes que recibieron profilaxis prolongada por estos pacientes hasta 30 días y sin encontrarse una diferencia significativa en cuanto a sangrado como efecto colateral. Esto se corroboró en un estudio comparativo de 16 casos clínicos por Bernquist, que nuevamente dice de que una dosis de heparina de bajo subqueso molecular extendida por 4 semanas aparentemente es beneficiosa en este grupo de pacientes con estos factores de riesgo. Lo que se ha visto últimamente es que si el paciente tiene un cáncer activo, no importa qué tipo de cirugía el paciente se pueda someter, aparentemente estos pacientes también se benefician de profilaxis prolongada hasta 4 semanas, pero nunca menos de 10 días. Entonces vemos cirugía general, vemos los pacientes de cáncer sobre todo, son los pacientes hasta 28 días, un 2A, pero nunca menos de 10 días. ¿Qué hay acerca de pacientes médicos agudamente enfermos que entran al hospital? Y aquí tenemos lo siguiente, las guías dicen lo siguiente: pacientes médicos agudamente hospitalizados, sobre todo los pacientes que tienen cáncer activo, que tienen historia de una enfermedad tromboembólica venosa previa, que están sépticos, que tienen accidentes cerebrovasculares isquémicos, enfermedad inflamatoria o insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia respiratoria. Ese grupo de pacientes están a alto riesgo de desarrollar complicaciones nosocomiales tromboembólicas y esos pacientes deben recibir profilaxis farmacológica a menos que sea contraindicado por un tiempo no menor de 10 días. 10 días. ¿Por qué? Porque todos los estudios, eso fue realmente lo que se realizó. Y existe una razón por la cual se le dio 10 días a este número. El estudio Exclaim, que fue publicado en el Annals el año pasado, en Annals de Medicina Interna, tuvo algunos problemas de tipo metodológico, pero básicamente lo que salió del estudio Exclaim fue lo siguiente, que la mayoría de pacientes enfermos con infecciones agudas, con insuficiencia aguda respiratoria, descompensación de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares isquémicos, estos pacientes, sobre todo los dos grupos finales, fueron los que más se beneficiaron por la práctica de
anticoagulación profiláctica prolongada hasta 4 semanas. Esto fue muy impactante, sobre todo, entender, por ejemplo, que este estudio no realizó inicialmente ese es un subestudio que le estoy mencionando, sobre todo pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva de la clase de New York, grado 3 o grado 4. Vemos aquí que sí existe un aumento, una disminución significativa, pero también a costo de un incremento del sangrado. Entonces, este es el estudio ad hoc de posanálisis. Lo que se ve en estos momentos que mientras más factores de riesgo tenga el paciente, sobre todo si tiene el diagnóstico insuficiencia cardíaca congestiva descompensada o accidente cerebrovascular isquémico, estos pacientes se encuentran a alto riesgo de desarrollar trombosis venosas profunda y embolia pulmonar después del alta y durante el tiempo en rehabilitación. Y la profilaxis prolongada probablemente sea indicada en este grupo de pacientes. Algo importante de lo que tenemos es lo siguiente. Cuando muchos de estos estudios, sobre todo los estudios quirúrgicos, se realizaron, la mayoría de los pacientes se quedaban 10 días en el hospital. ¿Ok? Ahora muy poca gente se queda 10 días en el hospital. Y Fred Anderson recopiló esto de una base de datos de Medicare, 12 millones de altas, entre los cuales vemos aquí de casi 2 millones de altas de pacientes de cirugía de alto riesgo, y vemos aquí más del 30% de pacientes al momento del alta continuaban teniendo factores altos de riesgo para el desarrollo de complicación tromboembólica venosa. Y la gran mayoría de estos pacientes, la terapia se interrumpió al momento de alta. Entonces vemos lo siguiente, que ahora teníamos un periodo crítico de trombosis hasta el día 10, pero el paciente se está yendo a la casa ahora mucho antes. ¿Y qué pasa con esta parte de acá? Con la profilaxis extendida. Ahora tenemos que extenderla mucho más. Pero tenemos un problema mucho más álgido, que el paciente se va acá y acá se para todo. Y no hay ninguna evidencia que diga que hasta acá es suficiente. Es más, existe evidencia que nos dice lo siguiente, que el pico de prevalencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, de acuerdo a las guías, nosotros estamos sobre el pico, de acuerdo a las guías aquí. Sin embargo, esto es lo que sucede en vida real, perdemos el pico. Las rehospitalizaciones por complicaciones tromboembólicas venosas están en aumento y esta es la razón principal. Cuando en muchos de estos pacientes la profilaxis apropiada debe continuar mucho más allá. Entonces, ¿de qué manera puedo yo pararme aquí y advocar diciendo, por favor, evalúen a sus pacientes, los de muy alto riesgo, tienen que continuarle, cuando yo pienso que debemos concentrarnos en trabajar aquí y por lo menos hacer lo mínimo? ¿Okay? Y después, cuando ya cumplamos con esto, ya nos preocupamos del extendido. ¿Qué les parece? Estas son las guías, porque las guías, la profilaxis extendida no se viene haciendo en muchos de estos pacientes. Este es el 2004, se le dio la misma recomendación que en el 2008. ¿Cuál es la diferencia entre el 2004 y el 2008? Son 60% más, 66% más gruesas. Esa es la única diferencia. 300 artículos más de evidencia para decirnos exactamente lo mismo. Para mí es perfecto, porque como la gente no hace lo que se dice, todavía sigo investigando lo mismo. Entonces, es una manera muy fácil de hacer investigación. Este estudio de Amin en el 2007 encontró de que en estos grupos de pacientes, en este grupo médico, por ejemplo, 40% de los pacientes no recibieron ningún tipo de profilaxis. Ya no hablemos de 6 días o 5 días, nada. Este es un problema realmente muy álgido que está ocurriendo en todos los países. Y
se resume básicamente a lo siguiente: riesgo-beneficio. Esto es clínica pura y cristalina. La decisión se puede tomar ahí sin necesidad de complicarse mucho. Muchas gracias por la atención.